capítulo de hoy es sobre el primer apellido del árbol genealógico. Este procede del topónimo Araya, del País Vasco de España, nombre de una población alavesa, derivado del euskera, o sea, la lengua vasca, Araya, Araya. Significa vertiente del valle o Valle Hermoso. Se sabe que es un apellido muy antiguo, poco frecuente, pero disperso por España. ¿Y por qué es un topónimo? Porque hay varias poblaciones con este nombre, como lo son las ubicadas en Aspárrena, en Álava, Brozas en Cáceres o Candelaria en Tenerife, todas ellas en territorio de España. En América tenemos el municipio de Cruz Salmerón Acosta en Venezuela, conocida también como la península de Araya en el estado de Sucre, lugar en donde se asienta el hermoso castillo de Araya, construido a principios del siglo XVII. Dice Mauricio Meléndez, el hoy presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, que el fundador del apellido Araya en Costa Rica fue Juan Araya, de origen presumiblemente español, quien nació hacia 1575 y se casó en Cartago con Leonor Gómez, hija del conquistador Román Benito y Juana Gómez de Bonilla. También dijo Meléndez que antes de 1821, o sea, en el periodo colonial, las raíces de Araya presentan una alta proporción de raíces españolas y mestiza, esto por la mezcla de los conquistadores españoles y los indígenas costarricenses. Otra información que tengo que añadir aquí es que este árbol genealógico tiene 4 linajes con el apellido Araya. En este capítulo solo hablaré del linaje principal y en otro capítulo hablaré de los 3 restantes. A lo largo del tiempo, el apellido ha sufrido variantes y declinaciones como Ariaya, Arraya, Yaraya, Auraya, Araya, Araya, Araaya, Airaya, Ariaya, Araya y por último Araya. Al lado izquierdo de esta diapositiva tenemos una tabla de información sobre la línea paternal que nos indica el linaje Araya. Aquí está la información de manera muy resumida, pero ayuda a visualizar las generaciones involucradas en el linaje. En la columna de la derecha se indica quiénes tienen registro de bautismo, de matrimonio o de función, lo que sirve para demostrar el parentesco. Como pueden ver, la investigación no pudo avanzar, por lo que no sabremos si somos o no somos descendientes de Juan Araya, fundador del apellido en Costa Rica. El gráfico que está al lado derecho es de la página Family Search y se puede ver cuando se despliega el enlace llamado Ver parentesco. Ambas informaciones, tanto la de la derecha como de la izquierda, son la misma información. Comenzamos a hablar sobre el linaje en el orden de abajo hacia arriba. Los Araya Montero. Mi papá nació en Palmares, su madre falleció cuando él tenía 3 años y entonces sus tías maternas asumieron su crianza, pero en la ciudad de San José. Se preparó como sastre de oficio y su afición fue la minería. Mi mamá nació en Coliblanco de Capellares de Alvarado, en Cartago. Ella se dedicaba a los trabajos domésticos y siendo una adolescente se trasladó a San José para trabajar en la casa de su madrina.
Y fue en esa ciudad donde ellos se conocieron. Más tarde se casaron en Alajuela y se establecieron ahí mismo para formar una familia de 6 hijos. La descendencia creció con 11 nietos y 8 bisnietos hasta el día de hoy. Esta fotografía fue tomada el día 11 de abril de 1980, con la familia completa en el frente de la casa ubicada en el barrio El Arroyo, la cual habitaron mis padres por más de 60 años. Aquí voy a hacer un paréntesis para aclarar sobre el tema de la heráldica. La heráldica es algo así como una rama de la genealogía y solo los expertos están autorizados en comprobar si un escudo pertenece o no a una familia y sus descendientes. También ellos pueden diseñar uno en caso de que algún interesado lo solicite. Generalmente la gente cree que el escudo pertenece al apellido, cuando en realidad le pertenece a la familia. Tiene que ver con la procedencia y a lo que se dedicaba esa familia. Por ejemplo, no todos los Araya en el mundo tienen un mismo origen y ninguna familia se dedicaba a lo mismo. Existen varios escudos con el apellido Araya, pero no puedo identificarme con ninguno de ellos porque ni siquiera pude avanzar más allá de la generación de los pentabuelos. En otras palabras, no sé quién dio el origen de mi apellido y tampoco se puede saber si fue un apellido heredado, digamos, de un linaje puro o si fue adoptado. Como ejemplo y a manera jocosa, elaboré este escudo siendo consciente de que solo un experto lo puede diseñar. Quien conoce a la familia y con los elementos que dije anteriormente, podemos entenderlo. Los elementos que representan este diseño son el oficio de la sastrería, el bienestar general de la persona y la balanza de la justicia social como lo predicaban mis padres. También para pesar el metal obtenido de las minas. La siguiente generación es la de mis abuelos Gabriel y Esther. Ambos nacieron en San Ramón, formaron su familia en Palmares. Mi abuelo se desempeñó en varios oficios. Él fue sastre, panadero, músico de la banda de San Ramón, donde tocaba la tuba, fue poeta aficionado e incluso defendió como soldado los intereses de Costa Rica contra Panamá, allá por la zona de Manzanillo en Limón. Además, le gustaba tocar la armónica y cuentan que lo hacía muy bien. También era un hombre de mucha fe. Una vez tuvo un tumor en el estómago. Al parecer era muy grande y lo tenían que operar. Él decidió usar un cordón de un hábito de San Francisco. Se lo amarraba en la cintura y rezaba. A todo esto mi papá contaba que así logró deshacer el tumor, al punto de que los médicos estaban muy sorprendidos y mi abuelo lo atribuyó a un milagro de San Francisco. Mi abuela Esther se dedicaba a los trabajos domésticos, pero falleció siendo muy joven, a los 25 años de edad. Con 3 hijos pequeños, mi abuelo se casó por segunda vez con Rosa Ramírez, con quien tuvo 5 hijos. A ambos los recuerdo con mucho cariño. Aquí tenemos la generación de mis bisabuelos. Los dos nacieron en San Ramón y se casaron y formaron familia en esa misma ciudad. Crisólogo
procede de una familia con 9 hermanos. Él era agricultor y Ramona Pacífica se dedicaba a los trabajos domésticos. Sobre Ramona hay una historia muy interesante, la cual será narrada en el capítulo sobre mi tatarabuela. Un dato curioso de ellos dos es que los dos fueron bautizados en la iglesia de San Ramón por el mismo padre, quien fuera Carlos María Ulloa, el papá de Ramona. Esta es la generación de mis tatarabuelos. Este matrimonio es muy importante para este árbol genealógico porque nos lleva a muchos linajes muy importantes, los cuales se estarán dando en futuros capítulos. Mi tatarabuelo Mariano era agricultor y mi tatarabuela se dedicaba a los trabajos domésticos. Ambos eran de San José, se casaron y empezaron a tener familia en esa ciudad. Posteriormente migraron a la villa de San Ramón, donde nacieron el resto de los hijos. Un hecho curioso es que mi amiga Sonia, quien me impulsó a la afición por el árbol genealógico, terminamos dándonos cuenta de que mi tatarabuela Ramona tenía una hermana llamada Rita, tatarabuela de mi amiga, por lo que resultamos ser parientes lejanos. A manera jocosa yo le digo que ella es mi tataraprima. Ahora podemos ver la generación de mis tetarabuelos. Matrimonio conformado por Juan Antonio y Josefa Gertrudis. Ambos nacieron en San José y sus hijos nacieron en la misma ciudad y fue una familia numerosa. Por fin llegamos a los pentabuelos. Mi antepasado paterno directo más antiguo del linaje que se pudo documentar es Silvestre Araya. Silvestre y Agustina no tienen registro de bautismo, por lo que no se sabe nada sobre el origen de ellos. Tampoco hay registro de matrimonio, pero en las partidas de bautismo de todos los hijos aparecen ellos dos como los padres legítimos. Fue una familia josefina y no hay indicios de que alguno de sus hijos migrara a otra villa. Aquí llegamos al final del capítulo. El linaje Los Araya. Espero les haya gustado y si desean más información, háganmelo saber y con gusto les daré más detalles. Muchas gracias por su atención y estaremos juntos de nuevo en el capítulo sobre el segundo linaje que